Comentarios. Pero mire, como estamos hablando de corrupción y esta mañana salió precisamente el índice de percepción de la corrupción en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo, pues con esto es que la gente está completamente asqueada y dices que todos se lo roban. Andrés Hernández es el director de Transparencia por Colombia y está con nosotros en la línea. Director Hernández, bienvenido. Gracias por estar aquí en Mañanas Blue. Camila, muchas gracias. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia y pues qué mejor introducción que la conversación que ustedes han tenido para hablar de esta caída en un indicador global en materia de corrupción para nuestro país. ¿Y por qué caímos? ¿Ustedes a qué se lo adjudican? ¿Qué es lo que pasa con la percepción de corrupción en Colombia, que hayamos caído 2 puestos si comparamos con el año pasado? Sí, 2 puestos en comparación con el año pasado, 12 puestos en comparación con el 2023, o sea, hay una tendencia grave de caída. ¿Por qué caemos? Hay varias razones metodológicas alrededor de esto. Las fuentes miran el alcance de la corrupción en el ámbito del gobierno, en el Congreso, en la justicia, y es una mirada que hay desde afuera, pero que coincide en gran medida con lo que en Colombia vemos en el día a día, lastimosamente, de unos escándalos que cada vez son más complejos, cada vez generan mayor impacto, y lastimosamente aún tienen una tarea muy grande por delante en términos de sanción. Entonces, lo que estamos viendo con este indicador es que en gran medida lo que los colombianas estamos padeciendo en materia de corrupción, pues también se está viendo desde afuera y con una tendencia a la baja, al deterioro, pues muy preocupante. Pero mire, usted me acaba de dar un dato que me parece sorprendente, es decir, hemos bajado 12 puestos desde el 2023, o sea, en el gobierno actual hemos descendido 12 puestos en percepción de corrupción, es decir, en estos 2-3 años hemos tenido a la gente pensando que cada vez somos más corruptos. Pues esa es la realidad de este indicador, Camila. Hubo una cosa muy importante que pasó al inicio de este gobierno y es que se generó una gran expectativa y eso se marcó en el índice de percepción de corrupción. Llegamos en 2023 a 40 puntos sobre 100, a un puesto 88. Pero desde ahí no hemos hecho sino descender. El año pasado caímos a 39, ahora 37 en términos de puntos y otra vez en el ranking acumulado son 12 puestos. Entonces, una tendencia negativa muy preocupante. De nuevo, la introducción que ustedes hacían pues es completamente alineada a esto. El deterioro es muy preocupante. Hay acciones que no se han tomado, que necesitan mucha urgencia, mucho liderazgo y por supuesto mucha capacidad para generar resultados para que esta situación realmente cambie. Director Hernández, estamos viendo en estos momentos en pantalla precisamente el mapa del índice de corrupción que presentan ustedes a nivel global y que lo hicieron hoy por la mañana. Quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo pueden ver precisamente ese mapa. Y vemos que entre más oscuro hacia el vino tinto son los países con peor percepción de corrupción y hacia el amarillo, lo más clarito, son los países que están mejor calificados en el índice anticorrupción. Y yo pues veo casi que el planeta rojo. O sea, la percepción de corrupción en el mundo es muy preocupante por lo que estoy viendo, salvo por Estados Unidos, Canadá. Pero África y Sudamérica son los más rojos, ¿no? Sí, pero es que está el planeta entero rojo. Mire, Estados Unidos, Canadá, Australia, algunos países nórdicos. Uruguay está ahí. Uruguay, que siempre aparece. Pero el tema de la corrupción de la gente en los gobiernos, que la gente siente que se están robando la plata, es enorme. ¿Por qué, doctor Hernández? Pues la interpretación que ustedes hacen es completamente correcta. A nivel global hay un deterioro también asociado, y aquí voy a la respuesta a la pregunta en buena medida en el análisis que hacemos en Transparencia Internacional. Primero, a una pérdida de liderazgo global en estos temas. Necesitamos reactivar también ese liderazgo que demandamos para el nivel nacional, pero a nivel global. Recordemos que esta es una problemática transnacional. En muchos casos revelados por la prensa en Colombia, pues sabemos que los dineros se sacan del país en 5 minutos a través de una transferencia, a través de criptomonedas. Y esto a nivel global necesita una acción coordinada y colectiva. Los estándares internacionales lastimosamente están dejando de implementarse
Otra gran preocupación es que siguen persistiendo mecanismos para que ese dinero pueda fluir, ¿no? No solamente porque hay paraísos fiscales donde los dineros pueden moverse bastante rápido, sino porque hay actores en el mundo privado de manera general que facilitan que esto suceda así, y este es uno de los grandes focos a nivel transnacional, el rol de los facilitadores. O sea, una transacción de estas necesita un abogado, un contador, un asesor, un banco, una entidad financiera que ayude a mover esas cosas, y lastimosamente a nivel global no ha habido la suficiente ambición y contundencia para ponerle fin a estos flujos financieros ilícitos asociados a corrupción transnacional. Director Hernández, quedémonos en esa palabra, en facilitador, y usted me corregirá. En esa percepción ciudadana que hay de la corrupción, ¿qué papel juegan los mecanismos de control estatal que se supone que estarían diseñados para que no se facilite este tipo de corrupción? Le doy, por ejemplo, el nombre del procurador, Gregorio Elhach, que uno, en todos estos escándalos de corrupción, uno esperaría que fuera el primero que estuviera con la bandera diciendo, mire, aquí hay algo mal. ¿Qué papel juegan esos mecanismos de control y la confianza en esos mecanismos cuando la gente da su opinión sobre la corrupción? Pues es un rol fundamental. Este instrumento no captura exclusivamente la opinión nacional, pero a través de otros datos que tenemos en Transparencia por Colombia, pues es evidente que hay una expectativa también muy alta frente al rol que puedan tener los órganos de control, que pues todavía tienen un trabajo muy amplio por hacer, sobre todo porque en Colombia tenemos un diseño institucional que ha privilegiado en buena medida la acción tardía, ¿no? Llegamos cuando los dineros ya se han robado, cuando ya se han desviado. Necesitamos ponerle muchísima más prevención. Aquí, por supuesto, los órganos de control tienen un rol fundamental y hay esfuerzos que hay que seguir fortaleciendo, por ejemplo, en vigilar mucho más la calidad del acceso a la información pública en materia de contratación, pero esto hace parte de una estrategia que como país necesitamos, una estrategia que no se ha logrado formular al nivel de ambición, de metas que nosotros en Transparencia por Colombia hemos querido recomendar. Nos hemos quedado con unas soluciones dispersas, técnicas, pero sobre todo en una falta de articulación entre esos órganos de control y muchas otras entidades que están llamadas a traer resultados. La expectativa es grande, los resultados no son lo suficientes y eso significa que necesitamos no solamente redoblar esfuerzos, en un año electoral tenemos que además apelar a la ciudadanía para que ejerza un voto mucho más crítico frente a quienes llegan al poder. Sí, mire, y es que precisamente hablando de la ciudadanía, por ellos le quería preguntar porque en qué medida o cómo han revisado ustedes la influencia que tienen los ciudadanos que ellos mismos permiten que haya corrupción, desde el momento en que entonces por un puesto deciden apoyar a un candidato, o los mismos ciudadanos que ya han normalizado decir, es que la contratación pública, si no doy coima, pues no hay contrato y ese es el negocio, y la gente ya normaliza como si en la política hubiese un negocio. Eso también es una forma de corrupción desde los ciudadanos. Sí, claro que sí. También hemos llamado la atención en Transparencia por Colombia sobre esa justamente normalización o aparente normalización de la corrupción que hay en prácticas sociales, en prácticas más cotidianas, y eso, por supuesto, necesita un abordaje que no se puede hacer, por supuesto, a punta de una persecución judicial de persona por persona. Obviamente, como sociedad necesitamos tener unas transformaciones mucho más de fondo, pero ahí hay una alerta. Esto no quiere decir que entonces el problema es social y entonces la corrupción está ya en el ADN de las personas, como algún gran corrupto nos quiso hacer creer en Colombia, porque de todas formas aquí hay una responsabilidad, digamos, repartida entre las entidades que están llamadas justamente a liderar acciones, a generar sanciones, investigaciones, como lo mencionábamos ahora en órganos de control, pero la ciudadanía también tiene su parte, pero otra vez, la idea es que las responsabilidades no se pueden equiparar, o sea, no le puedo pedir al ciudadano que meta gente a la cárcel, no le puedo pedir al ciudadano que haga transformaciones cuando tampoco está viendo en el liderazgo del alto gobierno del Estado que hay grandísimos escándalos como los que estamos viendo casi que semanalmente, que por supuesto no generan ningún tipo de
de ejemplo para que realmente tengamos transformaciones más de fondo. Pues es el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, quienes hoy dieron a conocer el índice precisamente global en Transparencia Internacional de percepción de la corrupción, y a Colombia no le va nada bien, al mundo tampoco, pero a Colombia no le va bien porque desde el 2023 hemos bajado 12 puestos. Director Hernández, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Con mucho gusto, perdón, solamente resaltar ese gran trabajo de la unidad de investigación de Caracol que ustedes estaban hablando hace un momento, cupos indicativos. Hay un objetivo claro de algo que hay que cambiar en este país. Mil gracias. A usted, mil gracias. 182 países se miden en este indicador. Nosotros estamos en el puesto 99, lo que quiere decir es que estamos un poquito arriba de la mitad, o sea, pasamos raspando. O sea, ¿usted se acuerda cuando uno llegaba 180, donde 182, estamos en el puesto 99. Entonces, no, estamos más abajo de la mitad, Camila. Más abajo de la mitad, tiene razón. La mitad sería 91, exacto. 91. Y nosotros estamos de 90. No, nos rajamos. Súper rajados. Nos rajamos. Tiene toda la razón. Ahí están mejor sus matemáticas que yo. Sí, no, y el último, digamos, la despedida del doctor Hernández me da pie camino una cosa, porque quería volver a cómo introducimos esta entrevista, que es con el tema de los cupos indicativos y Germán Vargas Lleras. Camila, si hay una persona que le puede resolver a Marco Antonio Rueda, a la Corte Suprema de los colombianos, la historia de los cupos indicativos, es Andrea Ramírez. Ella es la memoria viva de ese tema. ¿Quién es Andrea Ramírez? Que acá lo hemos comentado, pero lo repito, Camila, era la jefe de María Alejandra Benavides en el Ministerio de Hacienda, porque ella duró siendo desde 2012 hasta el 2025 el enlace legislativo entre Hacienda y el Congreso, y la Fiscalía tiene bastantes pistas del rol que es ella. Camila, ella tiene pues una noticia criminal abierta, pero pues eso está un poco quieto. Ella, Andrea Ramírez, la persona que maneja Congreso y Hacienda en los últimos 15 años. Entonces hay una persona que sabe de cupos indicativos. ¿Y por qué no la han llamado? Ramírez. La han llamado, ella ha dado testimonio, ella está nombrada y aparece en muchas de las cosas de la UNGRD, pero no está imputada. Y bueno, pues ella era la jefe de María Alejandra Benavides. Acordémonos que María Alejandra Benavides pues fue la que un poco echó al agua de manera coloquial a Ricardo Bonilla. Pero usted, Sebastián, hacía ahora una pregunta que me parece bien importante, y es si todos esos escándalos de corrupción, estos niveles de corrupción que indican estos estudios, afecta de alguna u otra forma al gobierno y sus intenciones electorales. Yo creería que no mucho. Me parece que el gobierno ya está, Camila, protegido por una especie de teflón, y que ese 35, 38% que marca en las encuestas de favorabilidad, pues le permite pasar de agache frente a tanto escándalo de corrupción. Pues esperemos que no, no solo este gobierno, sino cualquiera. Es que no deberíamos reelegir corruptos. Y eso también está en la pregunta que hacía Lina, es cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanía. Nosotros somos los que terminamos eligiendo a quienes se sientan en el Congreso de la República, a quienes llegan a la Casa de Nariño. Somos nosotros precisamente los que con nuestro voto terminamos poniendo a esa gente ahí. No existe sanción social. En Colombia no existe la sanción social. Mire, me cuentan mis amigos de Valledupar que la señora Juliana, la que está envuelta en todo este escándalo, en Valledupar la tratan como si fuera una estrella de cine. Eso la rodean y todo el mundo le hace venias a la señora Juliana. Pero la misma Juliana que ha sido imputada por la Fiscalía General. O por ejemplo, entonces, vámonos a Córdoba. O vámonos a Córdoba, que está viviendo este drama tan terrible, y donde tienen a Saray Roballo y donde tienen al señor Emilio Tapia, que van a todos los restaurantes de Montería y no hay sanción social de nada. Y todos se sientan allá manteles con Saray Roballo y Emilio Tapia. Bueno, la señora Juliana Guerrero en Valledupar la tratan como estrella. ¿Usted sabe cuál es el departamento que en Colombia más tiene políticos? Córdoba. ¿Más tiene congresistas? Córdoba. Correcto. Córdoba es el departamento con más políticos y más congresistas. No más en Sagún hay como 7. No más en un pueblo que se llama Sagún. Y resulta que Córdoba está viviendo esta emergencia y la culpa no es de los políticos también. Claro que la culpa es de la clase política también. Lo que está viviendo Córdoba hoy tiene su origen en una clase política corrupta que se ha robado mucha plata y que hoy en día se lava las manos con lo que está pasando en Córdoba. Por eso Córdoba es el departamento con más congresistas en Colombia, Camila.